De nuevo, grabación toma 2. Bienvenidas, chicas, las de la grabación y las presentes a el día de hoy, a nuestra sesión. Seguimos explorando el libro del cerebro femenino de Loan Bersandin y en esta ocasión vamos a hablar acerca un poquito de la educación de género que nos menciona Loan. Vamos a desentrañar un poquito las expectativas y el cerebro mandón, un tema súper interesante el día de hoy que yo espero que les sea de mucha bendición. En la sección que esta semana leímos, nos habló Loan Bersandin de varios temas, entre ellos lo que es la educación de género y específicamente, si bien ya habíamos hablado de esto, entre el cerebro femenino y el cerebro masculino hay un millón de diferencias, muchísimas diferencias en conducta, en estructura en la crianza se van a potencializar, más que nada porque nosotras mujeres tenemos necesidades que los hombres no, o no las tienen como tan acentuadas. Ya lo habíamos hablado, las niñas siempre van a tener la necesidad de que las vean, que las miren a los ojos como fijamente cuando les hablan, que les presten atención, que las incluyan en la conversación, cosa que realmente a los niños les va a dar como igual, porque su cerebro no está tan al pendiente de las relaciones interpersonales como el nuestro. Por ello, como ya hemos hablado, nuestro cerebro se caracteriza porque no se le van las relaciones interpersonales. Es su objetivo casi casi de vida del cerebro, porque está fijado en mantener relaciones buenas, en hablarse con todos. Ya hablamos que tenemos como nuestras tendencias de cuidar de los demás, de ver por los demás y así. Un tema importante que se necesita resaltar en esta estructura del cerebro al educar son las expectativas externas. ¿Por qué? Porque estas expectativas se refieren a las creencias y anticipaciones que la sociedad o familia o círculos sociales van a tener sobre un individuo en términos de comportamiento, logros, roles y así, pues expectativas de vida. Estas expectativas usualmente pueden variar según su cultura, el entorno social y las normas predominantes en una sociedad. No se van a vivir con las mismas expectativas en todos los países o en todos los lugares o en todas las familias, ya que este va a variar. Pero ¿por qué es importante? Porque ya que el cerebro de la niña va a estar tan fijado en las personas, es muy fácil que el cerebro femenino se clave con las expectativas. Súper fácil. Y de hecho es algo que se le da innato. ¿Por qué? Porque las expectativas externas, en particular las de los adultos, pueden tener un impacto muy significativo en la vida y al mismo tiempo en el desarrollo de una niña. ¿Por qué? Porque van a influir en sus elecciones, en sus actitudes y al mismo tiempo en campos más profundos, como es la percepción de sí misma y del mundo que la rodea. O sea, ahora sí que lo que se espera de alguien más, específicamente de una niña, influye muchísimo en su desarrollo. Volvemos a lo mismo, porque el de un niño no, porque sus circuitos cerebrales no están fijados en los demás, cosa que la niña sí, porque la niña en su cerebro va a estar esta mentalidad de necesitamos cuidar a los demás, necesitamos que nadie se enoje, estar bien con todos, y aquí sé que hay mucha incomplacencia en, ok, sí, se espera esto de mí, yo lo voy a hacer porque me gusta llevarme la fiesta en paz, porque me gusta tener relaciones interpersonales, pues, entre comillas, buenas, ¿no? Pero aquí realmente es no al rechazo. ¿Por qué? Porque una relación interpersonal sana, que sería lo bueno, pues no puede tener una carga de expectativas. ¿Por qué? Porque entonces va a haber mucha frustración de un lado o del otro y alguien va a tener que ceder. En toda relación interpersonal, si hay expectativas, alguien tiene que ceder o eso se va a acabar. Entonces, en este caso, cuando a una niña se le empiezan a, indirecta o directamente, a influir con expectativas, ese va a ser como su circuito y va a girar en torno a eso. Lo cumplo para que los demás estén bien. Lo cumplo para que los demás me vean bien. Lo cumplo para que los demás me acepten. De nuevo, ya habíamos hablado, nosotras mujeres tenemos una necesidad innata de aceptación y usualmente la vamos a buscar cumpliendo expectativas de los demás. Y esto no solamente durante la niñez, tristemente, ya que vamos a ver cómo se manifiestan las expectativas externas en la vida adulta. Digo, ahorita yo sé que algunas estamos más grandes, más chicas, lo que sea, pero finalmente ya todas pasamos la etapa de infancia, en donde ya podríamos considerarnos en este aspecto de una formación terminada y ahora sí estar viendo los frutos de la educación.
¿Cómo se manifiestan estas expectativas? Pues va a haber expectativas sociales y culturales. La sociedad a menudo va a establecer expectativas sobre cómo se deben comportar las personas, y específicamente las niñas, porque, digo, ya le hemos hablado en otro momento, recordemos nuestra clase de feminismo, del mundo versus feminismo bíblico. Finalmente siguen habiendo expectativas, si bien antes era como más esta parte tradicional acerca de no, pues es que ella en casa, ella esto y aquello, los estudios, ¿no? Como que ahorita está mucho esta carga de lo contrario, no, ella una familia no, no, ella ser mamá tampoco, no, ella ser esposa tampoco, no, ella cocinar tampoco, porque ella empoderada, porque ella es Barbie, porque Barbie lo puede ser todo. De nuevo, son expectativas que el mundo tiene. Finalmente no podríamos decir cuál es la mejor, cuál es la peor. Ambas siguen siendo disfuncionales, porque recordemos que el Señor no nos ha llamado ni a ser empresarias, ni nos ha llamado a ser mamás, ni nos ha llamado a ser esposas, ni nos ha llamado a ser Barbies, ya sea en cuestión de profesiones o en cuestión de físico. El Señor no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a ser mujeres para Él. A eso nos ha llamado. Si en medio de ese llamado de ser mujeres para Él, Él nos indica, forma una familia, gloria a Él. Si en medio de eso nos indica, estudia tal carrera, gloria a Él. Pero nuestro objetivo nunca fue la carrera, nuestro objetivo nunca fue el rol, a diferencia de lo que la sociedad puede establecer. De cómo nos debemos ver, de cómo nos debemos comportar. Y al mismo tiempo, ¿qué roles debemos desempeñar? Aquí tenemos como varios círculos sociales, puede ser el familiar, el social, el laboral, el profesional, pero al mismo tiempo también en el ámbito creyente, que siguen habiendo muchos tabús, que siguen habiendo muchos estereotipos, y pues bueno, y más en este aspecto de la mujer, se llegan a tener muchas expectativas externas acerca de los roles, pero de nuevo, nuestro propósito es ser mujeres para Dios. Y bueno, esas expectativas usualmente son en función al género, a la edad, a la profesión u otras características. Pues si es mujer, de lo más simple a lo más fácil, ¿no? Ya debería saber triunfar bien la escala. Pues si tiene tantos años, pues ya se hubiera casado. Pero si está estudiando esto, ¿por qué va a dejar de ejercer su profesión? Bueno, hay expectativas por aquí y por allá, muchísimas. Y si nuestro cerebro le gusta dar gusto, pues es un tema importante. ¿Qué otras expectativas? Las que se pueden ver como presiones familiares. La familia es una fuente significativa de expectativas externas. No sé si recuerdan cuando estuvimos viendo un poquito sobre el cerebro, bueno, más bien las etapas del cerebro, veíamos que durante la etapa de crianza es importante que nos quitemos el cerebro mamá, porque si no, educamos desde la subjetividad y no desde la objetividad. Por ello, las mujeres que no se llegan a quitar este cerebro mamá de, ok, es otro ser humano, es un ser humano independiente a mí, es hijo del Señor, es para el Señor, pues cargan o pasan esta carga de expectativas. Por lo mismo, porque no se han podido quitar el cerebro femenino. Es momento que como que lo meditemos en esto, porque pues es un tema del que no se hable. Posiblemente también fuimos criadas desde un cerebro femenino y no desde un cerebro maduro objetivo. De nuevo, como ya le hemos comentado, esto no para hacer menos a los demás, más bien para identificar de qué necesitamos hacernos cargo nosotras, porque finalmente todo esto nos hablaba. Entonces, pues fue así como pasando y pasando la tradición y la generación, pero justo es un momento de aquellas todas expectativas generacionales que traíamos en la bolsa, pues irlas sacando e ir viendo que sí y que no. Los padres, hermanos y otros miembros de la familia pueden tener ideas específicas sobre la carrera, el matrimonio, la crianza de los hijos y otros aspectos de la vida de un individuo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo aquí como que nos tocó vivir cuando nosotros empezamos a hacer homeschool, si era esto como de la parentela de no, pero ¿cómo? ¿Y cómo van a socializar? Y esto y aquello. Al final sigue siendo una expectativa la que se tiene. Aunque no atiendas a ella, sigue siendo una expectativa que te digan sí, eso no. Es que la crianza no debería ser así. ¿Cuál es nuestro parámetro? Ahorita vamos a ver, pero nada más para dejar esto claro, pues la funcionalidad hacia el Señor.
Aquí también no podemos, ahorita lo vamos a hacer más adelante, caer como en un punto de, bueno, entonces me vale lo que todos me digan, no me importa, porque finalmente también esta capacidad que el Señor ha puesto en nosotras de captar con mayor facilidad las respuestas de los demás es para su gloria, pero con límites, tanto a nosotras como a los demás. ¿Qué más? Se tienen presiones de pares, de los amigos, de los compañeros de trabajo, que también ellos pueden ejercer influencia sobre las elecciones y decisiones de una persona, que eran, de nuevo, directa o indirectamente, a veces los amigos y los compañeros, ahora sí que los pares, pues ejercen una influencia de, ay, es que ya viste, ya se están casando, es que ya viste, es que ya están terminando carreras, es que ya viste, es que ya están trabajando. Es que ya viste es que esto, es que ya viste es que aquello, es que ya viste tiene mejor puesto. Pero finalmente sigue siendo una expectativa que nosotras mismas interiorizamos al ver a los demás. Normas profesionales. En el ámbito laboral también existen expectativas externas en términos de desempeño laboral, ascenso, metas profesionales y comportamiento en el lugar de trabajo. Por ejemplo, em, el, ustedes trabajan en sábado. Es que, ¿por qué no? Si es tu crecimiento profesional, si es hacer dinero, bueno, sigue siendo expectativa externa. También expectativas de género, que eso lo vamos a ver mucho, porque tristemente, aunque nuestra sociedad ha avanzado, pues sabemos que todavía pues quedan áreas de oportunidad, o algunas que sí, ya se han abierto, pero no hacia la funcionalidad. Mm, Perdón, ya que las sociedades a menudo tienen expectativas específicas basadas en el género, dictando cómo deben comportarse los hombres y mujeres. Esto ya lo habíamos como hablado un poquito de si ven a un hombre soltero, siempre es, el de la fiesta, el que siempre sale cada fin, esto, el libre, pero ven a una mujer soltera y es así como, no, o sea, por qué sigue soltera, no? En este caso de género, o ven a una mujer en algún área de ciencias y es así como de, pero ¿por qué ven a algún hombre en un área artística? Pero ¿por qué todavía de repente llega a haber como ese tabú? ¿Y dónde más lo vemos? Aunque, luego les digo, la sociedad ya ha avanzado finalmente, o aquí en México, algo que estaba pues estudiando la vez pasada acerca de finanzas, era que las mujeres siguen sin recibir un salario al igual que los hombres, reciben menos. Entonces, finalmente es esa expectativa de, pues tú trabajas más o igual al de un hombre, pero te voy a pagar menos. ¿Por qué? Porque tu trabajo puede que no sea lo suficientemente valioso. Siguen habiendo expectativas de género. Pero después de todo esto, ¿por qué sería importante reconocer y depurar estas expectativas? Porque reconocer y depurar las expectativas externas nos permite vivir de manera auténtica, fiel a los valores que hemos decidido seguir, en lugar de adaptarnos con las expectativas impuestas por la sociedad, la cultura o las relaciones personales. ¿Por qué es relevante? Porque no podemos vivir de manera auténtica. Con esto no les estoy diciendo sean libres, ¿no? Lo que se dice de no, pues tú libre en el mundo, lo que tú quieras, cuando tú quieras. No es eso, pero finalmente algo que escuchaba, y justamente creo que lo hablaba con algunas, les recomiendo mucho, mucho el libro de El arte de amar, de Eric Fromm. Em, por ahí lo tengo en PDF, por si alguna lo quiere. Y habla de que no hay un amor genuino si no hay libertad de elección. Y esto la verdad es que lo veía para con el Señor de, claro, Él nos da la elección de, ¿quieres vivir para mí? Realmente, adelante, pero no nos va a obligar. Al mismo tiempo, cuando nosotros hemos decidido seguir algún valor, cuando nosotras decidimos seguir algo, lo que sea, finalmente necesita ser una decisión presente. Ahora sí que sea disfuncional o funcional, finalmente pueden ser muy buenas decisiones que digamos, ¿no? Pues wow, ella va a hacer ejercicio todos los días, ¿no? Pero puede que sea por alguna expectativa externa, que realmente tú conscientemente no lo estés decidiendo, lo cual llega a ser disfuncional porque de nuevo te sigues amoldando a algo que realmente no es tu molde, porque que el Señor nos hizo únicas y diferentes a cada una. Nati y yo no podemos ser iguales, claro, ambas compartimos y eso nos une el vivir para el Señor, pero finalmente tenemos distintas edades, distintos gustos, distintos temperamentos, criadas en distintas familias. Finalmente, aunque Nati y yo podamos compartir muchas cosas,
Nat no puede ser igual a mí, yo no puedo ser igual a Nat. Aunque seamos hermanas en la fe y la quiera con todo mi corazón, finalmente tampoco podemos amoldarnos a otra persona, porque el Señor nos llama a ser únicos, diferentes y distinguidos, porque Él nos ha llamado. Entonces, ¿por qué depurar esas expectativas externas? Porque muy posible son cosas que con las que vives y realmente nunca te has preguntado por qué. Nadie se ha escuchado como este dicho de, es que yo hago el pastel en este molde. Y alguien le pregunta, ¿y por qué en ese molde tan pequeño? Ah, no sé, es que mi mamá lo hacía así y así me enseñó. Van y le preguntan a la mamá, ¿por qué en ese molde? La misma respuesta, no sé, así me enseñaron. Van con la abuelita, ¿por qué en ese molde? No sé, así me enseñaron. Y van ya con la bisabuelita y le dicen, ¿pero por qué en ese molde? Y ella dice, es que no tenía otro. Y lo empecé a hacer ahí. Entonces, pues ya, como que las demás copiaron. Pero finalmente sin la conciencia de por qué. De nuevo, sean cosas funcionales o disfuncionales. Yo, claro, buscamos la funcionalidad, ¿no? No me malinterpreten. Pero finalmente, aún en las decisiones funcionales que elijamos, necesitamos conciencia y presencia. Recordando Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No podemos agradar al Señor con un molde que no nos corresponde. Si pudiéramos tener un molde que ni siquiera es molde, porque el Señor nos ha creado tan distintos que el Señor no nos pondría moldes jamás. Pero ¿cuál sería el llamado? Sean mis discípulos. Ese. Y no es una expectativa. A veces pensamos que el Señor tiene expectativas, pero nos dice en el Salmo 103, yo sé que ustedes son polvo, yo sé su condición humana. Y por eso pues ni la alabanza del principio de cuánto nos ama, es una alabanza con la que el Señor me ha hablado pues estas semanas, y es recordar cuánto nos ama. Nos ama por la plenitud que ya hay en Él, no por lo que nosotras podamos ganar. Claro, nuestra conducta, nuestro ser, va a ser el fruto de aquello que hemos recibido, su amor. La amamos porque Él nos amó primero, pero no por una expectativa que Él tenga, porque aquí también nos dice que es una elección de vida ser sus discípulas, ¿o no? Y también aquí en Gálatas 1:10, ¿acaso busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Finalmente, él también, porque es necesario ir depurando esas expectativas, porque ya hemos visto, el Señor pide que nos hagamos responsables de nosotras mismas. Y todavía, digo, ya es muy poco, ¿no? Pero todavía se llega a escuchar en ámbitos creyentes, es que lo de ir al gimnasio no, o lo de hacer ejercicio no, eso es vanidad. Ok, regresemos, retornemos a escuchar la voz del Señor. Nos dice, cuida tu templo, porque yo habito en él, porque es prestado. Claro que necesitamos cuidar nuestra alimentación, claro que necesitamos hacer ejercicio. Entonces, ir depurando estos tabús es importante. ¿Por qué? Porque a veces creemos como, pues solamente no me amoldo al mundo, ¿no? Y ya. O sea, si se dice del mundo, no. O sea, eso sí, no. Está bien que no nos amoldemos al mundo, pero también es necesario que nos expongamos a cuestionar ideas, que en la religiosidad a veces se dice. ¿Por qué? Porque a veces la religiosidad, las expectativas externas hacen que crezcamos en religiosidad y no en comunión con el Señor. El Señor realmente nos diría, no importa el templo que yo te di, tú come lo que tú quieras, tú no, o sea, no lo cuides, ¿no? Claro que el Señor no nos va a decir eso. La religiosidad puede que sí, de no, es que vanidad de vanidades. Y ya si comprendemos cuál es el llamado al Señor, ok, que yo sea su discípulo. Para esto necesito perfeccionarme. Claro, claro que necesito cuidarme. Pero es en esta comunión con el Señor, no en este agradar a los hombres, ni de afuera, ni de adentro. Y ahora sí hemos llegado a nuestro ejercicio. Digo, esta fue como breve introducción, porque creo que aquí nos vamos a tardar un poquito más en el ejercicio. Y ese sí me gustaría que lo pudiésemos comentar un poquito. Digo, aprovechando, pues también somos poquitas y creo que pudiéramos tener ese espacio de vulnerabilidad para hablar. Pero ahora sí que les comparto el ejercicio en la grabación, ponemos pausa y lo comentamos nosotras, ¿ok?
Bueno, ya vimos que es súper necesario depurar expectativas externas, pero bueno, ¿cómo le empezamos a hacer si ya tenemos como tantas cosas? Por eso les pedí una hojita, porque vamos a hacer un ejercicio, una autorreflexión de qué se espera de ti. ¿Cómo es este ejercicio? Vamos a dibujar un árbol con la persona en el centro. Ustedes ahora sí que dibújense en el centro de su hojita y dibujen un árbol. En este árbol lo van a dibujar con ramas que van a representar diferentes áreas de nuestra vida: la familiar, la profesional, la laboral, la social, la personal y la espiritual. En cada rama vamos a identificar una de las expectativas que sentimos que provienen de esas áreas. Claro, pueden haber más de una, pero ahora sí que el ejercicio aquí entre nosotras sería poder comentar alguna que nosotras percibamos que tenemos en esas áreas. Y entonces ahora sí que le pongo pausa a la grabación. Chicas de la grabación, si quieren hagan este ejercicio y después nos lo pueden comentar, pero bueno, en este momento lo vamos a hacer con quienes están en vivo y en directo. Listo, ahora sí ya está con pausa la grabación. Y entonces, digo, ahora sí que para rapidez de esto, pues no tardarnos tanto en hacer el arbolito. Ahora sí que un poco más simple. Lo importante aquí es reconocer las expectativas y contestando a la pregunta de Aileen, pues fíjate, Aileen, que sí lo pensé, pero creo que aquí también en la profesional podría ir más hacia como el desempeño también educativo, la profesión que hayas estudiado, si estudiaste alguna, si no has estudiado también, pues a veces hay esta presión externa, y la laboral pues no siempre es relacionada con la profesional, porque la laboral pues usualmente tiene como esta finalidad de producir dinero, y la profesional pues también implica como más esta formación profesional, valga la redundancia. No sé si me entendí. Sí. ¿Les parece que tomemos unos minutitos, unos 5, en lo que hacemos y ahora sí que, pues a ver si lo podemos comentar entre nosotras? De nuevo, pues no va a haber grabación para esto, ya está con pausa para que lo podamos comentar con confianza. Y les decía, pues son estas áreas. Si alguien tiene algún área que diga, ¿saben qué eso? Yo también me siento presionada, pues adelante, saque su ramita del área y nos puede comentar. Y de hecho les iba a decir, ¿qué les parece si mientras hacemos esto pongo una alabanza y cuando acabe lo comentamos? ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Súper bien? Ok. Entonces déjenme buscar la alabanza. Ay. Bueno, seguimos con el tema este, de este libro. Digo, ya no se grabó la parte anterior, pero bueno, ahí van a tener la presentación acerca de que las niñas también bueno, las mujeres tenemos circuitos cerebrales de la agresión, no solo los niños, sin embargo, se manifiesta de distinta manera y por distintas razones. Y ahorita entramos a el control como mecanismo de defensa, ya que aunque sí tenemos una parte, por así decirlo, agresiva o que busca el prevalecer, pues en realidad el querer tener el control, pues usualmente viene de un mecanismo de defensa por interacciones biológicas, psicológicas y sociales. Era lo que les comentaba acerca de que cuando el cerebro se está educando, hay un aprendizaje que es el aprendizaje no enseñado, no aprendido, por así decirlo, así se le nombra, y es aquel aprendizaje que no fue necesario que se le enseñara al niño, simplemente lo empezó a manifestar. Por ejemplo, si el niño ve que la estufa está prendida y le dicen está caliente, no siempre tiene que poner la mano o no siempre la tienen que decir para ver que eso lo puede lastimar. Y es algo que como que el cerebro como que razona y dice, aguas, es un mecanismo de defensa que el cerebro pone de nos podemos quemar. Si un niño ve que se va a caer, el cerebro le incita al miedo para que ponga un límite y se aleje de ahí. Esto, el cerebro va captando las señales de peligro y asimismo va poniendo defensas en la conducta em, externa, en la conducta, ahora sí, lo que pasa internamente, en lo mental y en lo emocional. Pero el gran problema es que muchos de estos mecanismos de defensa que se crearon durante la niñez
por algún tema de peligro, porque usualmente los mecanismos de defensa, tal vez sí no es peligro de vida o muerte, pero sí tal vez sí de una necesidad afectiva, puede venir. De cualquier necesidad puede venir un mecanismo de defensa. Entonces, cuando el cerebro del niño dice, ok, nos está haciendo falta esto o nos va a pasar aquello, como que reestructura el cerebro y mete un mecanismo de defensa. ¿Qué pasa? Crecemos con el mismo mecanismo de defensa. Un ejemplo, el niño necesitaba necesitaba afecto. ¿Qué pasa al cerebro? No, es que si permitimos vulnerabilidad, podemos ser lastimados. Eso lo ocupa el cerebro para decir, proteger al niño, proteger la mentalidad. Pero pasan los años y ese niño de 5 se convierte en un adulto de 27 que no se puede relacionar con las personas por este miedo que viene desde un mecanismo de defensa. Por eso es importante identificarlo y erradicarlo porque es algo que se generó automáticamente por el cerebro para protegernos. Específicamente aquí en el deseo del control, pues bueno, puede surgir del miedo a lo desconocido o a situaciones inciertas. Buscar tener el control puede proporcionar una sensación de seguridad y estabilidad, ayudando a reducir la ansiedad asociada con la falta de certeza. Aquí la pregunta de reflexión sería si ahora sí que tienes esta tendencia, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo a que pase? ¿Qué es aquello que temes? ¿Y por qué lo temes? Otra cosa, las personas que han experimentado pérdidas, traumas o eventos impredecibles en el pasado pueden desarrollar un fuerte deseo de control como una manera de protegerse contra futuras adversidades. Se convierte en una estrategia para evitar el dolor y el sufrimiento. A veces en este modo del cerebro es una experiencia traumática que lastimó y entonces el cerebro pone como su barrera para decir, necesitamos tener el control porque si no puede venir una adversidad y va a causar dolor o vamos a sufrir. Por eso el cerebro trata de protegerte. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿de qué te quieres proteger? ¿De qué dolor o sufrimiento? Pero así como es muy específico, ¿qué puede llegar a lastimarte? Que es aquello es aquella situación, persona, relación, lo que quieras, necesitas controlar para que eso no detone en un dolor o en un sufrimiento. Las otras. Buscar el control a veces se vincula con la necesidad de validación y la construcción de la autoestima. El logro de metas y mantener el control en situaciones pueden proporcionar una sensación de valía y competencia. Justo lo que hablábamos de expectativas externas, pues es importante también cuando hablamos de expectativas externas, y en este caso de pues la necesidad de control, indagar de dónde proviene nuestra sensación de valía, ya que es una necesidad, y más nosotras, sentirnos valiosas, pero ¿de dónde proviene? ¿Cuál es la fuente de nuestra valía? Los demás, lo que somos, lo que hacemos, el Señor. Es importante tener claro de dónde viene. El otro, el control también, de nuevo, puede ser visto como un mecanismo, pero para aliviar ansiedad y el estrés. La sensación de tener control sobre una situación nos ofrece un momento de alivio momentáneo para la presión psicológica. Entonces aquí también sería reflexionar acerca de qué situaciones queremos mantener bajo control, específicamente en qué entornos, qué situaciones, e indagar por qué. Porque si eso se sale de las manos, nos causa estrés. ¿Pero por qué? Porque es algo que nos cause estrés. Siempre es importante que nos hagamos más preguntas para poder para poder descubrir y desentrañar la raíz. Porque si no arrancamos desde raíz, si no sanamos desde raíz, lo vamos a repetir. Y el último es la observación de modelos de comportamiento en la infancia, como padres, pueden tender a controlar nuestro entorno, que tienden a controlar nuestro entorno, puede influir en el desarrollo de este mecanismo de defensa. Entonces aquí también habría que preguntarnos de quién o dónde aprendimos a buscar tener el control. ¿Quién fue? ¿Qué persona fue? ¿Qué situación fue la que detonó nuestra necesidad de control? Para de ahí indagar en por qué no. Porque esta expectativa de necesito tener el control no puede venir, no puede ser algo con lo que estemos viviendo. Que de nuevo, pues, como ya se habrán dado cuenta, pues es disfuncional porque finalmente ya en una edad, pues, adulta, digo ya después de la niñez, es necesario que nos hagamos cargo de nosotras mismas, sin este mecanismo de defensa.
¿Por qué se activa? Porque un niño es vulnerable. Necesita que los demás se hagan responsables de él en todos los sentidos, más en el emocional. Entonces, ¿qué es el cerebro? Lo protege para que las estructuras no se dañen más. Pero bueno, ya hasta cierta edad, cuando ya el cerebro también tiene cierta madurez, hay que quitar eso que aprendimos para poder hacernos cargo de de aquellas necesidades que no fueron satisfechas a su tiempo. Y poder ahora sí que quitar ese mecanismo de defensa. Ya no es algo que me protege, me protegió. Ahora sí que gracias cerebro por haberlo activado, que es un mecanismo que el mismo Señor puso en nosotros para protegernos. Gracias por eso, porque me protegiste durante la infancia. Pero es tiempo que quite la reja, que saque aquello que duele y lo trate, porque ya no puede seguir así. Es como una corona en el diente o una amalgama, o sea, se puede quedar un tantito, sí, pero hay necesidad de quitarla y limpiar lo que hay dentro, ¿ok? ¿Qué hacer ante si ya identificamos que pues estamos o tenemos esta necesidad de control? Pues bueno, una autoconciencia, reflexionando sobre las áreas de nuestra vida en las que tendemos a controlarlo. Primero, o sea, es en las relaciones, en el trabajo, en otras áreas, en todo un poco. Examinar también las emociones que surgen cuando sentimos que no tenemos el control es importante para comprender las motivaciones. ¿De dónde viene mi motivación para tener el control? La aceptación de la incertidumbre es algo importantísimo porque la vida siempre es incierta y no siempre se pueden prevenir ni controlar los eventos. Desarrollar la habilidad de dejar ir situaciones que no podemos cambiar y al mismo tiempo empezar a desarrollar la capacidad de enfocarnos en aquellas que sí podemos cambiar. ¿Qué? Nosotras. Solamente somos responsables de nosotras. Cambia la perspectiva, adopta una perspectiva más positiva y flexible hacia los cambios y sorpresas. Claro, seguimos siendo tan humanas y hay cosas que nos van a agarrar desaprevenidas, pero que nosotras también aprendamos a ser flexibles nos va a ayudar a que no nos rompamos. A veces lo inesperado puede traer oportunidades y crecimiento personal, pero es importante nuestra comunión con el Señor para que aquellas situaciones que son incómodas, el Señor también nos permita escuchar su voz acerca de qué quiere de nosotras ante eso. Establecer metas pequeñas es comenzar con pequeños pasos, en este caso, ok, de que soy responsable, de esto sí, de esto no. No te preocupes, Aileen, que tengas una linda noche. Gracias por haberte conectado. Ah, es importante establecer metas para alcanzar logros, para soltar el control en situaciones específicas y también para ir celebrando nuestros logros, por pequeños que sean. Por ejemplo, esta semana voy a tratar de, no sé, es un ejemplo, no enfocarme en los hábitos de las personas, solamente en los míos, solamente controlo los míos, solo en esos me voy a enfocar. Enfocarme en los míos y desenfocarme de los hábitos de los demás. Podría ser una pequeña meta alcanzable. Y mi preferida, practicar el mindfulness, es una práctica que nos puede ayudar a estar presentes en el momento actual, reduciendo la necesidad de anticipar y controlar el futuro. La verdad es de mis favoritas, pero aquí sí me gustaría que pues estuviéramos como presentes en esto porque a veces se puede malentender. No hablamos de meditación así de la budista y así, nada que ver. Hablamos de mindfulness. Es una técnica que se está ocupando bastante. Es diseñada también por personas en el área de neurociencia. Y específicamente lo estoy viendo en la carrera. ¿Qué es el mindfulness? Son conjuntos de técnicas en su mayoría de respiraciones, para poder ayudar a calmar el sistema nervioso, regresarlo a un ritmo sano y al mismo tiempo, si mejoramos nuestro ritmo cardíaco, contribuimos a la salud del cerebro y a la estabilidad emocional. Entonces, ¿qué nos ayuda en mindfulness? Tener mayor concentración, estabilidad emocional, poner un poquito la mente en blanco, que es necesario, estar presentes en lo que hacemos y poder ahora sí que enfocarnos en una sola cosa. Al mismo tiempo, mejorar nuestra salud respiratoria, nuestra salud cardiovascular. Ahora sí que les recomendaría, si quieren buscar así como alguna rutina mindfulness, a veces son 5 o 10 minutos a lo mucho. Si les sugiero, tengan cuidado. Ahí espero pasarles yo como los que yo suelo hacer de mindfulness.
que les digo, son respiraciones. Hay algunos que combinan el mindfulness con la meditación. Hay quienes solamente es respiración. Yo les recomendaría la respiración nada más, porque de repente hay cosillas que como que no van. En lo personal, aquí en la carrera, digo, eso se los comparto para que, por si alguna se quiere animar a hacerlo. em, Tuvimos la oportunidad de tener una conferencia con un doctor en neurociencias y él nos compartía que nos recomendaba muchísimo la práctica del mindfulness. Él, por su parte, sí nos decía que no era como creyente de alguna religión en específico y nos invitaba a que no viéramos el mindfulness relacionado como con algo religioso, más bien como simplemente técnicas de respiración. Y ahora sí que quien quisiera irse hacia otros lados, pues cada quien, pero lo que él en su área de salud nos recomendaba, pues era estas respiraciones. Por salud de nuevo, de nuestro ritmo cardíaco y del cerebro. Y más nosotras que de repente estamos muy aceleradas, les puedo recomendar mucho eso antes de dormir, ayuda a dormir bien. Para no estar sobrepensando, también el mindfulness es muy bueno. Una crisis de ansiedad, mindfulness es muy bueno. Y nuestra conclusión, hasta aquí hemos llegado. Es este versículo que no saben cómo me ha hablado. Yo sé que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero específicamente esta traducción ha sido una gran bendición a mi vida. The Message, sí, The Message. El mensaje es una traducción parafraseada de la Biblia, es una versión en inglés y esta es su traducción. Es de mis traducciones ahorita como preferidas y es acerca del versículo de Mateo 11, 28, 30 y dice, ¿estás cansado, aguantando, quemado por la religión? Ven a mí, ven conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo descansar de verdad, camina conmigo y trabaja conmigo. Observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. No pondré nada pesado o inadecuado sobre ti. Acompáñame y aprenderás a vivir libre y ligero. Justo era lo que yo les comentaba hace ratito. El Señor no quiere que vivamos con expectativas externas que nos estén cargando y lastimando. El Señor nos ha llamado a vivir en esa plenitud que Él da, en ese descanso que Él da. Y por eso dice, observa cómo lo hago, veme. Porque ¿qué? Él no nos dice como, ay, pues ustedes humanos resuelvan sus cosas, ¿no? Él nos dice, yo te tomo de la mano y veme, yo te voy a enseñar cómo. Y al mismo tiempo nos dice, acompáñame, camina conmigo. Yo te voy a enseñar estos ritmos no forzados de la gracia, porque el Señor no es religioso. El Señor es amor. Y no en este plan de, ay, amor, no verdad, ¿no? Como de, ay, no, no hay que obedecer ningún mandamiento, sino más bien en ese mismo amor nos llama a vivir en verdad, nos llama a vivir como Él vive. Por eso nos dice, vive ligero, porque sus mandamientos no son una carga, porque lo que Él espera de nosotras es conforme también al diseño que ha hecho, es conforme a esta humanidad que tenemos todavía. Entonces, por eso nos dice, vive ligero y que podríamos pensar ¿no? A veces en los entornos externos de, ay, es que la religión es pesada. La religión sí, puede ser muy pesada, te puede cargar muchísimo, pero el Señor no, porque el Señor te dice, ven a mí, trabaja conmigo, camina conmigo, yo te voy a enseñar, vas a vivir ligero, porque el Señor nos llama a vivir en esa plenitud que Él da. No en las cargas que nosotras mismas nos ponemos, no en los mecanismos con los que batallamos. Entonces, pues tenemos bastante trabajo por hacer. Yo espero que les haya sido de mucha bendición esta sesión y pues nada, que el Señor pues nos siga mostrando su, su voluntad, su manera de vivir ligeras y creo que es algo que hemos empezado a poder ver en esta parte de no tengo el control de todo y eso está bien, soy responsable de mí misma. Es doloroso, muy doloroso, pero finalmente es parte de aprender a vivir ligeras, como Él quiere que vivamos para Él. Entonces, pues bastante por trabajar en nosotras, por autoconocernos y pues gracias por su vulnerabilidad, por su confianza y pues déjenme terminar la grabación.